Muy buenas tardes, porque hoy no les voy a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, son las 14:20. Este es otro episodio más de Desde Adentro. Esta vez me encuentro con el suboficial mayor retirado, Riquelme Bruno, con el que he compartido muchas cosas en la carrera. Así que le voy a dar la posibilidad de que se presente. Este es su momento. Bruno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauro, camarada. Antes que nada, muy agradecido por esta entrevista, esta charla, este diálogo que vamos a tener, donde vamos a repasar por ahí parte de la historia de uno, porque quizás a uno lo conocen como funcionario, pero no la historia que uno trae por ahí capaz que arrastra, ¿no? Así que bueno, soy Bruno Riquelme, soy suboficial mayor retirado del servicio penitenciario bonaerense. Hace 3 años ya estoy retirado y bueno, nací en el 74, o sea, tengo 51 años ya cumplidos. Y bueno, mi historia arranca en Neuquén, soy hijo de un padre y una madre de descendencia totalmente mapuche. Hoy por hoy Sí, están, es un tema sí, controversial, digamos, es dentro muy de... controversial, pero bueno, yo tengo la fortuna, siempre me han dicho que tengo rasgos raros, ¿no? Entre chino, boliviano, peruano, Sí, ¿viste? sí. Pero no, mis El rasgos... chato para nosotros. El Para chato, los amigos, el chato Riquelme. el chato Riquelme, exactamente. Mis rasgos son autóctonos, mi pelo es negro, mis pómulos son anchos, mi piel es trigueña. Y de eso yo siempre hago, nunca lo he negado, Mauro. Yo, el apellido de mi madre es Silvia Ruth Hueitra Alún y de mi padre era Riquelme Truitruy Huentecoy. O sea, bien originario de esta tierra. Ellos son chilenos los dos, pero yo tuve la suerte y la gracia de haber nacido en este suelo. Tuve una infancia muy complicada porque ambos padres venían de familias muy humildes, de historias una más pesada que la otra. Somos 5 hermanos, tuve una infancia bastante complicada, dentro de mucha pobreza, extrema pobreza, eh, donde, donde el cual mi padre advirtió que la salida nuestra era romper con lo que venía él trayendo como herencia. E hizo todo lo posible, Mauro. Claro, básicamente lo que todo padre quiere para un hijo, que pueda progresar, que no repetir la historia. eh, Yo creo hacer... que mi punto de mi historia tiene algo particular, Mauro. Esto no es conocido por mucho. Mi padre estuvo detenido en Argentina y en Chile por delitos que cometió gravísimos. Y él estuvo muchos años detenido, fugado también de Chile, en Argentina buscado y demás, hasta que conoció a mi madre, 33 años, y ahí arrancó su vida. Es increíble que de esa historia, por eso yo digo el tema de cómo un padre puede ejercer sobre un hijo, de romper con lo que es hereditario. Estamos ante una persona que fue terriblemente delincuente en su vida, Sí, sí, de unos digamos delitos de su bastante, infancia a pasando la adolescencia ya adultez. bastante complicado. Tiene un porqué también, no es, no es a modo de justificar ni nada, pero bueno, él hizo todo lo posible para que nosotros 4 estamos vivos. Yo a los 13 años, a pesar del esfuerzo que estaba haciendo mi padre y mi madre para sacarnos adelante, yo elegí un camino diferente, el camino que él traía, por una cuestión de genes quizás. 13 años tenía. Y él tomó una decisión drástica, complicada en ese momento, desde Neuquén mandarme para acá, para Buenos Aires.
tenía 15 años, tenía serios problemas con la ley, estaba en plena rebeldía, estoy hablando de los años 80, que era un niño. Sí, sí. Pero en años también un poco complicado. En total rebeldía también mezclaba el tema del metal pesado, que justamente en ese momento me rompió la cabeza con que iba contra Sí, todo, sí, contra todo. Sí, el sistema, ¿viste? Un sistema político, social, ¿viste? Y yo, cada palabra que escuchaba ahí, yo hacía eco de eso. Y bueno, de los 6 muchachos que integramos, chicos, que integramos esa banda, quedamos 2 vivos. ¿Qué historia? Mi cuñado y yo, hoy por hoy el Dogo. Imagínate por qué le decían el Dogo. Mi padre, al observar eso, rápidamente tomó intervención. Y por una cuestión de él, de querer, siempre digo esta palabra, romper con lo hereditario, me sacó para Buenos Aires. Acá en Buenos Aires familiar, 0. Mis familiares son chilenos y partes acá en Neuquén. En Buenos Aires nadie. Llegué acá, anduve un tiempo de show por una cuestión de la vida, ingresé en la escuela de suboficiales General Lemos. Tenía 15 años. Para la gente que no lo sabe, la escuela de suboficiales General Lemos es la escuela de las especialidades del ejército, no es la escuela de las armas. Bueno, explícalo vos mejor, que fuiste aspirante ahí. Bueno, desde un inicio yo lo vi como un juego niño. Salía de un estado policial opresor, Claro. pero era obvio que nos tenían así por Sí, por la conducta, tal vez, por las rivalidades que habían entre bandas antagónicas que habían en el pueblo. Éramos todos indios, unos pelos largos, negros, fieros. Llego acá a Buenos Aires, tuve la suerte de conocer a un suboficial, excombatiente de Malvinas, en retiro, de apellido Pardo, que era un enfermero general, excombatiente de Malvinas, comando. Y él, con su sabiduría, además de verme tan chico, decirme dónde andaba, y yo extrañaba mucho mi tierra, extrañaba mucho mi familia, porque en su momento no lo sabía valorar, pero acá andaba solo. Y él me dio la posibilidad de poder ingresar a la escuela, de rendir, pude rendir, volví a Neuquén a buscar las cosas que necesitaba, sábanas, equipo de gimnasia, además. Mi padre, obviamente, que ayudó, porque justamente finalizaba una cosecha de manzanas, peras y demás, hizo ese esfuerzo y volví a Buenos Aires. Bueno, estuve ahí en la escuela militar, estuve 2 años internado, y tuve el privilegio de poder distinguirme entre mis pares. Yo al año y medio, cuando se resalta a los que mejor... A los aspirantes más destacados. Exactamente, con virtudes militares, morales, humanas, de estudio. Yo tuve también la opción en mi compañía, que éramos 60 y pico, ya en ese tiempo, pues ingresamos como 200, se hacen los filtros. Sí, obviamente. Fui el cuarto dragoneante. Y ahí es cuando también recibo a mi hermano, que él llega hoy también suboficial superior del ejército también mayor que yo, pero bueno, fue la carrera militar un año más moderno. Exactamente. Y bueno, me destaqué ahí, egresé, por cuestiones después en los años 90, seguramente lo vas a asociar a un episodio que hubo, que yo estaba egresando, estábamos a 20 y pico días de egreso, participé en algo que hoy por hoy sigo convencido que estuvo bien,
Y bueno, eso en la parte militar a mí, más allá que no me trajo problemas administrativos, Sí, jugó un poco en jugó contra. muy en contra porque dentro de la de la de la parte castrense, esa parte Sí, sí, se castigaba de se alguna manera, preserva. Bueno, se tenía que castigar. mi traslado, ¿cuál fue? A Magdalena. Magdalena, dentro de lo que es el ámbito militar, siempre fue un lugar de castigo, ¿sí? Tengamos en cuenta que antes que esté el servicio penitenciario, que esta ciudad sea pujante, era, era una ciudad que estaba muerta, era una ciudad fantasma. Solamente estaba Nestlé y alguna que otra. Empezaba la curtiembre, si mal no recuerdo, y se encontraba el Regimiento de Caballería de Tanques 8, que es la unidad de la que está haciendo mención Bruno, Sí, el penal militar, que era el compartido por Ejército y Gendarmería, exactamente. que hoy en la actualidad ese mismo penal militar es la unidad penitenciaria número 28. Bien. Te escucho. Llego acá, continúo mi servicio en el RZ8. Tuve bastantes problemas, más que nada eran de disciplina. Yo siempre. Yo tengo, un- Bruno, te interrumpo un sí, segundito, yo tengo un recuerdo, yo recuerdo haberte visto por primera vez, porque cuando yo ingreso al regimiento vos estabas, eh, y te fuiste ahí cuando se abre el penal, sí. el servicio. Y tengo un recuerdo tuyo en la cantina del regimiento. Ujú. Vos eras el único suboficial que hasta el momento yo no me había cruzado nunca. Y te cruzo en la cantina y lo tengo muy, muy, muy presente que te quitas la boina. Mira, Recuerdo mi que... mira, justamente te iba. Bueno, Referente a esto, acá si se puede ver, claro, Bruno es él, la persona que con la son que estoy hablando traumas. es él. Son traumas que ahora. Bueno, yo Que luego recuerdo vamos a tocar. el sargento Mamaní, Un genio. Julio Romero. Yo recuerdo verte en la cantina, que vos entraste muy diferente al resto de los militares. Ujú. Vamos a usar la palabra más civil, con un poco menos de esa marcialidad, esa Sí, 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 estructura sí. que suelen tener los Corto militares. y demás. Cuando te quitas la boina, recuerdo que se te cae el pelo sobre la cara. Sí. Y yo pensé, a mí me pelaron y el cabo tiene el pelo largo. Fue algo, una imagen que me quedó muy grabada. Claro. Y recuerdo que en un momento vos quedás en la barra de la cantina, si mal no recuerdo, estabas con un sándwich y una coca. Y cuando yo me acerco y te saludo, yo esperando un saludo bien militar de tu parte, me decís, ¿qué haces? ¿Todo bien? Y seguí como si nada, y yo dije, qué raro este cabo, es diferente a Claro, cualquier otro. claro, sí, esa cuestión. Yo hoy por hoy, Mauro, yo lo veo, hoy por hoy soy un hombre grande ya, muchacho grande. Yo veo estos signos de rebeldía que yo ya tenía en ese momento. Ahora vamos a entrar dentro de lo que es el servicio penitenciario. Bueno, estando en el regimiento también tuve problemas con el jefe de regimiento, que en ese momento lo voy a nombrar. Yo era Era Cáceres Monier, un tipo, un sorete, una mugre, que se creía muy superior al resto, y yo siempre lo vi de igual a igual a todo el mundo. Eso siempre lo tengo por consigna, como norte, en mi ser. Y claro, a las órdenes de él siempre chocábamos y me llenaba de arresto. Yo sabía que mi carrera militar ya estaba finalizada. Sí, sí, en el hecho, habiendo prácticamente iniciado. En el hecho siendo del un 90. subalterno de muy baja, del hecho del muy bajo grado. Exactamente. Y eso hace que bueno, cuando la prisión de encausados de Campo de Magdalena se traslada a Campo de Mayo, yo soy trasladado. Yo en ese momento en la vida civil ya tenía, en ese momento, mi señora y tenía un bebé, mi hijo. Y ese traslado implicaba
viajar, sí, viajar o mover a la familia a Campo de Mayo. Y el sueldo era sí. pero muy bajo, muy bajo. Y bueno, estuve ahí, metido online. De hecho, estuve los 6 meses en la transición, en lo que fue la prisión de encausados de los detenidos, Sí, sí, que en ese militares. momento estaban militares, con el servicio penitenciario. Fui parte de ese grupo, en el cual los fines de semana compartíamos algún que otro almuerzo con los penitenciarios. Yo no sabía qué eran. Yo siempre creí que eran policías. Yo también. Estaba convencido que eran policías. Mirá, te cuento una anécdota muy, muy chiquita. Un vecino en mi barrio, yo iba al regimiento, me levantaba muy temprano, nosotros entrábamos a las 5 de la mañana, y un vecino salía a la misma hora de su casa y tenía un uniforme de fajín gris, Uh-huh. exactamente igual al verde militar, pero en color gris, y con su pistola en la cintura, su boina. Acá en Magdalena, los policías de Magdalena los conocíamos a todos, es como decía Claro. Bruno recién, un pueblo muy chico. Muy chico. La mayoría de los policías eran de acá, del pueblo, o ya se habían radicado acá. Y yo veía a este hombre que viajaba, que salía con su bolso, no lo había visto nunca prestar servicio acá en Magdalena, estaba seguro que era policía. Cuando ingreso al servicio, uno de los primeros en recibirme es él. Y ahí me di cuenta que el hombre nunca había sido policía, que era penitenciario. No era policía. Y bueno, resultó ser el hoy también ya retirado su oficial mayor Gutiérrez. Ah, mira. El Guti. Sí. Había sido él, que vivía a poco menos de media cuadra de mi casa. Mira. Pero yo de chico lo veía como un policía. Ah, Era sí. policía. Claro, sí, sí. Acá en Sí, Magdalena tal cual. creo que nadie, a no ser que hayan pasado por el lado de adentro de Claro. una institución Que carcelaria. tampoco no. Sí, nadie no sabía lo ocurría. que era una cárcel. Literalmente nadie sabía lo que era una cárcel. Te sigo Bien, escuchando. y sabes que en esa transición que hubo desde el ejército al servicio penitenciario, es que charlo con gente, yo charlé con Masanti, el jefe de servicio penitenciario, que es El jefe fue mi primer jefe de servicio. máxima autoridad dentro del servicio penitenciario. Me acuerdo ese día, un domingo. También si te interrumpo un segundo, sí, por favor. si nos da el tiempo, tengo una historia, una anécdota muy, muy divertida con Masante, muy divertida. Divertida porque el servicio penitenciario es muy diferente al ejército, y realmente fue divertida. Después, en un momentito, la metemos para que la conozcan. Bien. Por favor, Bruno. Bueno, en una charla ahí que yo ya estaba viendo de que no iba a poder solventar todos los gastos de viaje, de distancia y demás, Mauro. Ese asado, bueno, empezamos a charlar con él, qué sé yo, y luego que yo les pongo, yo estaba viviendo acá en Magdalena, mi situación familiar, cuál era, él me dice, mire, acá van a ingresar mucho de yo le dejo mi tarjeta, me dice. Cualquier cosa, usted se dirige a tal dirección que yo en ese momento no había tomado la dimensión de quién era él. Claro, y de lo que iba a pasar en el penal militar. Y bueno, de hecho fui para Campo de Mayo, allá estuve 5 meses. Y era exactamente lo mismo. El coronel Truco, que en Coronel Truco era el jefe del penal militar. Sí. Lo conocí el día que se despidió, fue la única vez que lo vi, que todo el regimiento formó para la despedida del penal militar, y se presentó él, que lo recuerdo. ¿Sabes por qué lo recuerdo con mucha claridad? Porque vos recién lo nombraste a Cáceres Moñé. Y esto Sí. es algo... Cáceres Moñé es un hombre... ahora van a ver cómo uno, estando en el mismo lugar, ve las cosas de diferente manera. perspectiva. Tal cual, uno puede... Estamos en el mismo lugar y de la misma persona tenemos un concepto diferente.
Cáceres Moñé es hijo de Sí. padre militar Muerto por el terrorismo. muerto por el terrorismo, Sí, con sí, una sí. madre muerta por el terrorismo. Yo me enteré muchos años después que mi primer jefe de sección, el subteniente Juan Manuel Lucioni, El comando también Lucioni. el comando Lucioni, Claro, también. también era hijo de un teniente primero, muerto por la subversión. Y con Cáceres Moñé, yo al ser soldado, Cáceres Moñé fue el primer jefe Claro. con el que tuve trato. Digamos un jefe de alto rango, no un teniente coronel, Sí, el sí, jefe, sí, el sí, jefe sí. de unidad. Tal cual. Y Cáceres Moñé imponía su sola presencia, era digna de un militar de película, era un hombre. Era un sangre azul. Sí, muy sangre azul, Sangre muy de azul. caballería, como decimos, Él era un estaba ser dentro- superior. Él sí. estaba dentro de una divinidad. Una pseudo divinidad para mí. Y la forma en la que te hablaba, la forma en que se paraba, vestido siempre de una manera, Sí, sí, era correcto. pulcro, un hombre, verlo imponía su postura, el hombre y su máximo respeto. No es admiración, porque con el tiempo me di cuenta de que no todo lo que brilla es oro. Vi después muchas falencias como las viste vos desde tu lado de suboficial. Yo de mi lado, sé que Mauro, en la parte militar con respecto a él, siempre fue la parte despectiva de creer que uno era un esclavo y él era un amo. Yo veía a oficiales superiores que le decía carrera mar de acá y salían, Mauro. Sí, lo vi. Y a Sí, mí lo vi. cuando él a mí me llamó la atención y me dijo carrera mar de acá, yo lo quedé mirando, le salió uno, salí y me dijo venga, le dije carrera mar, le dije póngame en situación militar. Ahí arrancamos todo mal. Bueno, en realidad es lo que correspondía. Sí, Pero sí, bueno, te bueno, entiendo. de ahí te estamos, entiendo, ¿viste? Te entiendo. Dentro de mi rebeldía, siempre sobre el reglamento. Si vos me pones en situación militar, Hacemos lo que vos hacemos quieras. lo que vos quieras, pero Sí, lo sí. que vos quieras. Es tal cual lo que hasta corresponde. donde dé el cuero. Pero- Bueno, fíjate que si bien estas notas son para hablar de otra cosa. Sí. Che, Che, estamos yendo no, al tema. no, sabes que no, porque por ahí también le sirve a la gente saber lo que yo estoy contando de Cáceres Moñé, lo que yo estoy contando de Juan Manuel Lucioni, que también por un hecho bastante es parte particular. de tu historia. Que por un hecho bastante, sí, obviamente, Sí, que por muy un hecho importante. bastante particular, Juan Manuel Lucioni también termina yéndose del ejército, Claro. siendo capitán y comando de la compañía de en comando el acto 601. de la Plaza San Martín. Fue por ir al acto de, digamos que ese famoso auto de pseudo reivindicación según los políticos de la dictadura militar. Él, junto con otros camaradas comandos, se presentan de uniforme a ese acto. Uniforme y allá lo volaron. Y los echaron, literalmente. Terrible soldado de la patria. Muy soldado, Juan Manuel, Buena un persona, ejemplo como oficial. Y esto es algo que quiero contar porque fíjate cómo di una charla de entre casa con un Sí. mate de por medio, sin importar que haya un micrófono y una cámara. Vos hablaste de que tu sangre es mapuche, Sí. cuando en Argentina hoy la palabra mapuche también es sinónimo de problemas. Tocaste un poquito la parte militar, o la estamos tocando un poco más. Contamos que Cáceres Moñé es hijo de padres muertos por el terrorismo. Juan Manuel Lucioni también. Y lo que yo tengo que contar es que eso es algo que la sociedad no sabe y algo que nos estigmatiza a los que usamos uniforme alguna vez, que es la represión, que es hablar de la dictadura militar, hablar siempre del lado del uniformado de mala manera. Las botas son sinónimo de algo malo en este país.
Si bien está cambiando un poquito la situación hoy, pero para los jóvenes lo sigue siendo porque en las escuelas lamentablemente se sigue hablando de lo mismo. En mi tiempo en el ejército tuve varias charlas con Cáceres Moñé, que eso fue lo que desde mi punto de vista me hizo verlo como un excelente jefe Sí. militar. Juan Manuel Lucioni fue mi instructor de combate y teniendo él su padre muerto, acribillado, que esto es información al alcance de Es un cualquiera, dato. su padre acribillado delante de ellos, siendo niños, lo estaban esperando en la parada del colectivo militar. Los padres de Cáceres Moñé fueron, si mal no recuerdo, fueron asesinados en Misiones. Ellos jamás en las instrucciones de combate que tuvimos No. o en las charlas de combate que tuvimos Jamás nos tocaron contaron ese tema. de dónde venían. Yo me enteré No hay un de la revanchismo. historia tal cual. No hay un revanchismo. Yo me enteré de la historia de Lucioni cuando lo echan siendo capitán, es decir, más de 10 años después de que yo lo conocí. Ahí me enteré quién era Juan Manuel Lucioni, de dónde venía Juan Manuel Lucioni. De igual manera, de dónde venía el teniente coronel Miguel Alberto Cáceres Moñé. Cáceres Moñé. El ejército jamás le habló a su gente mal de la época militar, nunca hablaron mal de su enemigo del momento, y lo respetaron siempre. Siempre hablaron y le rindieron honores a sus muertos con respeto y sin faltarle el respeto al oponente del momento o al enemigo del momento. Bruno, redondeamos un poquito tu idea y... Bueno, vuelvo nuevamente a mi historia, breve, ¿no? Bueno, cuando hacemos esa transición del ejército argentino al servicio penitenciario bonaerense, lo conozco más antes, me da la tarjeta y yo me dice, si en algún momento va a ser bienvenido, va a llevarme a tal dirección, que era jefatura. Bueno, quedó la charla ahí. Intenté 3-4 meses, era imposible, seguía una persecución militar, porque en ese momento a los que habíamos participado éramos de mala palabra, había que no nos daban lugar para nada. Y yo tomo la decisión, viendo que esto prosperaba, el servicio penitenciario, yo tomo la decisión de irme del ejército. Estuve 6 meses de amo de casa, esperando. Me pasó lo mismo. Tenemos en ese punto tenemos exactamente la misma historia. Bueno, porque a mí me dicen, cuando salgo del ejército, los incorporamos el mes que viene. Y claro. También estuve 6 meses sin trabajo. La mierda. Así que nos pasó exactamente lo mismo. Bueno, yo tomo la decisión de irme en julio, agosto. Voy a jefatura, presento la y ahí me entero que era el jefe del servicio penitenciario bonaerense, o sea que... Sí, no era un oficial cualquiera. O sea que se abrieron todas las puertas de yo, me recibió él, me saludó de yo, me dio la bienvenida y se me hizo la postulación. Pero ya con alto grado de probabilidades de poder ingresar, porque era personal civiles que iban a ingresar de acá del pueblo, ¿no? Así que bueno, estuve 6 meses, ingresé. Cuando ingresé, el servicio penitenciario lo busqué como una salida laboral, porque fue real, porque yo necesitaba tener un ingreso para poder sostener una familia, en el cual empezábamos recién a iniciar. Lo busqué por ese lado, sin saber qué era, así también como en el ejército, pero fueron dos sentimientos diferentes. Después al finalizar voy a dar mi conclusión final. Ingresé por una cuestión económica, netamente económica, para sostener proyectos y una vida que se estaba llevando a cabo en ese momento. Me pareció algo muy básico, la formación,
todo. Sí, es un tema que hemos tocado Eh, ya en videos anteriores. yo por capaz que por la formación que traía anteriormente, en mi camada, en mi promoción, rápidamente me destaqué, sin querer hacerlo, ¿no? Sí, solamente por una cuestión de actitud y de el militar cuando se para. Sí, eso es algo... Viste, no te andás riendo por cuestiones. Sí, Yo estuve 2 años sin reírme, sin hablar. Sí, uno sin querer queriendo lo incorpora tanto en su día a día, incluso hasta cuando no estamos trabajando. Exactamente. ¿Viste? Uno ya está formado de esa Ya manera, está formado, tiene valores diferentes, tiene principios, no, porque los principios vienen con uno, pero a uno se le inculcan otras cosas y realmente las graba muy, muy dentro Y sí, de uno. es tu personalidad, ¿viste? Es la que está forjada. Las cosas se aprenden de chico y es real eso. Sí. Esa Mirá, frase, en una charla que tuve con un camarada en el video anterior, hablábamos de que obviamente que la educación viene de la casa, pero cuando uno pasa por una institución armada, llámese las Fuerzas Armadas, cualquiera de ellas, y ya tiene una formación que va un poco más, o que es acrecentar esa educación de niño al traspaso de ser un hombre, claro, con otros valores y con otra visión, inclusive otra visión de la vida misma. Otro fortalecimiento mental y físico, Moro. Pues yo, para llegar a todos mis logros militares, que se dieron por añadidura, solamente porque me esforcé, y careciendo yo siempre me pongo como ejemplo en mí mismo, en mi compañero, que éramos 160, 180 aspirantes. Éramos muy poquitos los que los viernes, cuando salían de Franco, Podían salir. nos quedábamos privados de libertad voluntaria, porque no teníamos dónde irlo. Claro. Y eso ha sido una carencia afectiva, económica, de un alfajor, ¿viste? De un Sí. metele para adelante. Sí. ¿Viste? Nos pasaba a nosotros siendo soldados y siendo yo de acá en Magdalena, quedar privado Y de esa Franco un fin de cuestión semana era algo terrible. Y esas cuestiones, Mauro, sabes que en las largas noches de soledad, donde yo descansaba, siempre estaban los consejos de mi padre. Siempre estaba ahí machacándome la cabeza. Y eso, viste, cuando quería fallar, no, porque mi hijo dijo que éramos hombres fuertes, ¿no? Que somos un estirpe, viste, forjado con la tierra, no puedo fallar. Y eso hizo que también yo, del 100% que uno le exigían, yo di un poco más. Y ahí estuvo la diferencia. La diferencia siendo dragoneante, ¿viste? Ya después yo estaba como... Tenías gente a cargo, ya siendo aspirante. Éramos 5 dragoneantes, éramos 60 y pico. Yo tenía, con 3 dragoneantes, vivíamos como en este rancho, en una habitación así. Ya teníamos nuestra, pero eran mayores responsabilidades, como todo, ¿no? Como todo. A mayor rango, mayores responsabilidades. Y entonces, cuando ingreso al servicio penitenciario, lo veo que era básico, ¿viste? Básico en la parte de formación. Sí. Ahora vamos a hablar la parte de materia prima, la parte humana. ¿no? Que es lo más importante en esto también, ¿viste? Una cosa conlleva a la otra, pero esa también es muy importante. Bruno, sí. Te interrumpo. Llevamos 35 minutos de video, como podrán ver con el camarada Riquelme, hay mucha tela para cortar, como se dice normalmente. Vamos a pausar el video por hoy para dejar los tiempos que venimos manejando normalmente. Bien. Pero vamos a seguir charlando y lo vamos a grabar para un próximo capítulo. Así que... Bien. Por el momento nos despedimos y nosotros seguimos hablando y grabando para ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes.